RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentarle que esta mañana el Comité Ejecutivo de Perumin 35, ¿no?, presentó el estudio Minería, Oportunidad de Desarrollo frente a la crisis nacional, ¿no?, desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Centro de Competitividad y Desarrollo, ¿no? Justamente para conversar sobre este tema estamos en contacto con el economista Rudy Laguna, él es director del Centro para la Competitividad y el Desarrollo, y le agradecemos la movilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Laguna, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenas tardes, encantado. Un saludo a los oyentes. Bien, en estas circunstancias este estudio resulta gravitante, ¿no? Tiempos difíciles para el país, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, ¿no? Y la pregunta es directa, ¿no? ¿Qué oportunidades presenta para el país justamente el sector minería, ¿no?, en medio de toda esta crisis? En el estudio que hemos preparado con el instituto, se ha hecho un ejercicio de valorizar la cartera de proyectos que se tiene actualmente en el país, una cartera por 56.000 millones de dólares, que es una cartera de proyectos para la presente década. Esa cartera de proyectos, algunos están en proceso de construcción y van a comenzar a operar en los siguientes años, como Mina Justa, Quellaveco, pero hay otra gran cantidad de proyectos que también están en proceso para los siguientes años. Poner en valor esa cartera de proyectos, se han hecho los cálculos, y lo que puede hacer, por ejemplo, es duplicar la cantidad de empleos directos e indirectos que genera el sector minero. Actualmente alrededor de 1.800.000, eso lo puede llevar a casi 3.5 millones de empleos directos e indirectos. Entonces eso es una primera oportunidad digamos, que ayuda mucho a un contexto como el que estamos viviendo. Generaría también 80.000 millones de soles nuevos de recursos fiscales, tanto por impuesto a la renta como por regalías, impuesto especial a la minería, el gravamen especial, de los cuales casi un 70% van a las regiones donde están estos nuevos proyectos, como canon, sabemos que es el 50% del impuesto a la renta, como regalía minera, van a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, a las universidades públicas y a los institutos. Entonces ese es un segundo elemento que ayudaría mucho en este contexto de pandemia para tener ingresos y invertir en inversión pública principalmente, ¿no?, en carreteras, colegios, centros médicos, actividades productivas a toda escala, porque una parte va al gobierno nacional del impuesto a la renta y otra parte va como canon, regalía, a los gobiernos regionales, locales, universidades, institutos que están en las zonas. Un tercer elemento que ayuda mucho es las compras a los proveedores del país. Actualmente, lo que se ve en el estudio es que las compras que hace el sector minero a los proveedores, estamos hablando, por ejemplo, de todas las empresas grandes, pequeñas, medianas y micros que brindan servicios de transporte, metalmecánica, equipos de protección de personal, equipos químicos, energía, etcétera, etcétera, son proveedores. Actualmente la industria minera compra a los proveedores alrededor de 9.000 millones de dólares al año. Con la cartera de proyectos, lo que va a comprar es casi 23.000 millones, o sea, un poco más del doble. Entonces, eso es muy importante para también generar empleo en los otros sectores relacionados a la minería. Ahora, usted nos ha citado una cartera interesante, 56.000 millones de dólares en proyectos para ponerlos en valor, y esto puede significar duplicar el número de empleos tanto directo como indirecto, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, que ingrese a este círculo virtuoso de la economía de 80.000 millones, ¿no? Pero ¿qué requerimos exactamente para poder echar a andar estos proyectos, ¿no?,
y generar el nivel de confianza? Creo que hay varios elementos. Hay proyectos que están, digamos, en proceso de construcción y esos van a salir en producción en los siguientes años y eso se va a sumar en la generación de empleo, ingresos, compras, etcétera. Sin embargo, lo que uno observa en el estudio es que hay una cartera de proyectos muy concentrada en los últimos años de la presente década. Grandes proyectos que todavía se están programando que inicien operación el 2028, 29 y 30. Entonces lo que tenemos que hacer es que acortar plazos en el sentido de, por ejemplo, todo el tema de los trámites y los permisos. Nosotros nos demoramos en el país alrededor de 6 años desde la entrega de concesión hasta el inicio de operación de un proyecto minero. Pero en Australia lo hacen casi la tercera parte, en un año, año y medio. Entonces, ¿por qué ellos lo hacen más corto que nosotros? Entonces, hay duplicidades, hay falta de definición de la instancia que debe decidir el permiso, la autorización. Entonces, ese es un primer tema, todo el trámite que hay que mejorarlo, revisarlo, optimizarlo, es el sentido, ¿no? Por supuesto, preservando todo el tema laboral, el tema ambiental. Lo que hay que hacer es evitar la duplicidad. Decíamos que un primer tema es los trámites y las autorizaciones que se tienen que sacar. En otros países lo hacen en la tercera parte del tiempo que lo hacemos nosotros. Nosotros estamos en 6, 7 años desde la entrega de concesión hasta el inicio de operación, pasando por una serie de autorizaciones que se tienen que hacer en temas de exploración, temas ambientales, temas de traslados de equipos, energía, planta de procesamiento, una serie de autorizaciones. Entonces, otros países lo hacen en 1 año y medio o 2. ¿Por qué nosotros lo hacemos en 6? Entonces, hay que mejorar ese tema. Un segundo tema importante es la utilización de los recursos. Esta industria genera importantes recursos de canon y regalía, y el enfoque que hay que darle a esa utilización de esos recursos es mejorar la productividad de la población. Hemos visto que también hay muchos proyectos de inversión pública improductivos, y hay otras regiones que también lo hacen muy bien, ¿no? En el sur del país se hacen obras importantes y grandes con el canon, la regalía, infraestructura vial, puentes, telecomunicaciones, eso está muy bien, pero también hay otras zonas que destinan improductivamente esos recursos que se generan. Entonces lo que hay que hacer es que los recursos que van a llegar, que estamos hablando de 80.000 millones de soles por la cartera, aumentar la productividad de la población, a mejorar la educación, la salud y el tema de la conectividad, la parte vial y la parte virtual. Con esos elementos se puede hacer mucho más eficiente y mucho más productivo, el beneficio que genera esta industria en la población. Es mucho más rápido. Ahora, usted ha citado la necesidad, ¿no?, de dar un mayor impulso, ¿no?, para destrabar estos grandes proyectos, ¿no?, la tramitología, como se le llama, ¿no?, y una mejor focalización en la utilización de recursos. Hay proyectos en el Perú que pueden exhibir justamente estos éxitos, ¿no? Pero el otro aspecto que seguramente tiene una gravitación, y usted que siempre está permanentemente seguramente dialogando con inversionistas o gente interesada en llegar al Perú, es el factor confianza, ¿no? El ruido político, sobre todo en estas circunstancias que estamos en un escenario electoral, ¿cómo puede ser un factor para o destrabar o a lo mejor para generar mayor desconfianza? Efectivamente, el tema de la confianza a todo nivel es muy importante, a todo nivel. Todos los, involucrados en un proyecto o en el sector. Un primer elemento que hay que considerar en ese proceso de confianza es el tiempo de los proyectos. Hay proyectos en el país que inicialmente empezaron con una perspectiva de 20 años, actualmente tienen 40 años de producción y, según estimaciones, pueden llegar a tener 100 años de reservas. Entonces, acompañar el proceso de desarrollo con un proyecto que tiene esa durabilidad, 40, 50 o incluso 100 años, es muy importante.
en términos de lo que hablábamos, ¿no? Generación de empleo, generación de compras, que genera también empleo indirecto, recursos para hacer infraestructura. Entonces, estos proyectos trascienden a la administración pública de un periodo de 5 años, va mucho más. Creemos que la agenda debe estar un poco mirando a algunas regiones cómo le va bien, ¿no? Arequipa, por ejemplo, vemos que el sector crece, en promedio los recursos que se recaudan en las últimas décadas se ha invertido bien. Arequipa ha más que duplicado el ingreso por persona, entonces eso ha aumentado sustancialmente la calidad de vida de los pobladores de Arequipa. En ese proceso también está Moquegua, Tacna, y seguramente se van a ir uniendo otras regiones. Y otras como Apurímac, ¿no? Apurímac tiene, en realidad, ustedes realizaron un estudio hace 2-3 años donde se veía también cómo había mejorado el ingreso per cápita en Apurímac en comparación a otras regiones, ¿no? Así es, y la pobreza, Apurímac hace 10 años tenía niveles de pobreza del 70%, es decir, de cada 10, 7 apurimeños estaban en pobreza. Hoy eso se ha bajado sustancialmente, está en 30%. Por supuesto que hay que seguir trabajando para llegar a niveles de Moquegua o Arequipa que están en menos de un dígito, alrededor de 8%, pero efectivamente, yo creo que la agenda es por ahí, ¿cómo hacemos para invertir bien los recursos que va a generar esta industria? Porque genera importantes recursos, pero esto van a los gobiernos regionales y locales, entonces tenemos que invertir eso en mejorar nuevamente la productividad de la población, educación, salud, infraestructura vial. Ese es un primer tema de la agenda. El otro tema es cómo hacemos para mejorar los trámites que hablábamos hace un instante. Ese es un segundo punto de la agenda importante. Y el tercer tema es énfasis en la conectividad, ¿no? El tema de vial, porque estos 3 elementos favorecen a mejorar oportunidades, no solo de los trabajadores o las personas relacionadas a la minería de manera directa e indirecta, sino también a los otros sectores. Entonces uno ve como, por ejemplo, en Arequipa, las carreteras que hace el gobierno subnacional o el gobierno municipal, no es utilizado solo para la industria minera, sino también para otros sectores, y comienza a aumentar la productividad del sector agrícola. Y el sector agrícola comienza a exportar y comienza a generar más empleo, entonces se comienza a dar un círculo virtuoso. Entonces, esa es la fórmula. Creo que esta es la agenda, más temas de trámites, de permisologías, mejorar el uso de los recursos, del canon, y todo el tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta esta agenda, recordemos que nuestro país compite para traer inversiones. Para traer inversiones en cobre competimos con Australia, con Canadá, con Chile. Para traer exportación, inversión y empleo en sector oro competimos con Sudáfrica, con Canadá también. Entonces, si nosotros no ponemos en agenda estos temas que venimos conversando, lo que hace la inversión es que busca las plazas más favorables. Decíamos, lo que ocurre ahí es que son inversiones globales. Entonces, y ahí ellos ven por qué si en Australia el permiso es en 1 año y medio, entonces yo invierto allá en lugar de Perú, que me demora 6 años. Entonces, yo creo que estos son los elementos que hay que conversar y trabajar, ¿no? Con una agenda estratégica de diálogo y de acuerdos, simples, ¿no? Finalmente, señor Laguna, ¿no? ¿Usted cree que los candidatos a la presidencia de la República están entendiendo esta dinámica, esta necesidad justamente de mirar el impacto que tiene la minería en el desarrollo en el país actualmente, o no tienen la información suficiente? Yo lo que creo es que, digamos, hay una gran cantidad de candidatos y lo que uno ve es que es amplio las propuestas que realizan por la gran cantidad de candidatos. En general, yo creo que hay candidatos que están poniendo en la mesa estos temas que conversamos,
cómo hacer que se articule más la minería con otros sectores desde del Estado que promovemos para generar un mayor crecimiento en el PBI. En el Perú, lo que compran los proveedores mineros, textiles, confecciones, equipo de protección de personal, químicos, metalmecánica, todo esto que hablábamos de proveedores, representa 4.1% del PBI. En países más institucionalizados, como Australia, están casi en 10. Entonces hay candidatos que tocan este tema, es decir, cómo industrializar al país, que es ya más un sector manufacturero, pero las políticas públicas son muy importantes en ese proceso. Entonces, como que hay candidatos que, digamos, no están en la agenda de este proceso. Conforme vaya acercándose a las elecciones y sobre todo cuando ya, digamos, tengan la oportunidad de gobernar el país, se tienen que tocar estos temas de mejorar la productividad de los trabajadores, mejorar el uso de los recursos que genera el sector, infraestructura. Entonces yo creo que es un proceso de ir convergiendo poco a poco conforme se vaya llegando al 28 de julio, donde ya se tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta estos elementos. A veces las campañas políticas pues son, digamos, muy efervescentes y se plantea muchas cosas, pero cuando ya se tiene que tomar decisiones y políticas públicas, estos elementos que hablamos de productividad y competitividad tienen que ponerse en la mesa. Caso contrario se retrocede y bueno, tenemos muchas experiencias vecinas, no más que no va en el sentido correcto. Así es. RCR, la red que comunica y une al Perú.